¿Alguna vez sentiste que alguien a quien abriste las puertas de tu casa terminaría expulsándote de ella? Pues eso fue exactamente lo que me pasó. Mi nuera, con los ojos llenos de rabia, me dio una bofetada en plena sala y gritó que esa casa, mi casa, ya no me pertenecía. Dijo que yo era una vieja manipuladora, que había envenenado a su marido, mi hijo, en su contra. Y cuando intenté responder, me empujó exigiendo las llaves del hogar donde crié a toda mi familia. Aquella noche entendí que las personas más peligrosas no siempre vienen de fuera. A veces se sientan a nuestra mesa. Lo que descubrí después fue aún peor, porque detrás del odio de mi nuera había algo mucho más oscuro. Un plan de mi propio hijo para deshacerse de nosotros, de su padre y de mí. Sí, de su propia sangre. Y lo peor de todo, casi lo consiguió. Pero antes de contarte cómo llegamos al día en que nuestro propio hijo nos empujó por un precipicio y mi marido susurró, «Finjan que estamos muertos. Necesito pedirte algo muy importante. Suscríbete ahora al canal y deja tu me gusta». ¿Sabes por qué? Porque cuando te suscribes, YouTube entiende que este tipo de historias reales, humanas y valientes merecen llegar a más personas. Tu apoyo mantiene este canal vivo y juntos logramos que más gente escuche historias que muchos temen contar. Así que quédate conmigo hasta el final porque la última revelación te dejará sin aliento. El día en que mi nuera cruzó los límites comenzó como cualquier otro día común, con el olor del café llenando la casa y el sonido distante de las gallinas en el patio. Llevaba puesto el delantal, removiendo el azúcar en la tetera, cuando escuché el golpe de la puerta al cerrarse con fuerza. Ese golpe no era de alguien que llega para visitar o saludar. Era de alguien que llega decidido a comenzar una guerra. Mi nuera entró sin decir buenos días, con el rostro deformado por la ira, los ojos llenos de furia y una respiración pesada, como si cada paso que daba estuviera impulsado por un odio antiguo. Aún intenté sonreír, ofreciéndole café, tratando de mantener un hilo de normalidad en aquella mañana. Pero ella solo me miró, con los ojos fijos en las llaves que colgaban en la pared, como si ese pequeño pedazo de metal fuera el trofeo que necesitaba conquistar. «Quiero las llaves de la casa», dijo, con la voz temblorosa pero firme. Me reí, pensando que era una de esas discusiones triviales que surgen cuando las familias se mezclan demasiado, pero no lo era. Había algo diferente en esa mirada, una mezcla de miedo, ambición y algo más. Algo que solo entendí mucho después, la influencia de mi propio hijo. Cuando me di cuenta de que no estaba bromeando, respiré hondo e intenté hablar con calma. «Querida, estás nerviosa. Siéntate, vamos a conversar». Pero antes de que pudiera terminar la frase, sentí el impacto. Una bofetada fuerte, inesperada, ardiente, que no solo me golpeó el rostro, sino el alma. El sonido seco resonó en la sala e hizo que el reloj de la pared pareciera detenerse por un segundo. Mi cuerpo se congeló. Nunca imaginé que dentro de mi propia casa alguien a quien acogí, alimenté y abracé tantas veces fuera capaz de semejante crueldad. Miré hacia el sofá y allí estaba mi hijo, mi niño, inmóvil, con la cabeza baja, los puños apretados y la mirada fija en el suelo, como si no quisiera ver lo que estaba ocurriendo. Y en ese silencio, en ese gesto de omisión, entendí que algo había muerto entre nosotros. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que el mundo entero lo escuchaba. La rabia ardía, pero el amor de madre hablaba más alto. «¿Por qué haces esto?», pregunté, tratando de mantener la voz firme aunque las lágrimas amenazaban con caer. Ella dio un paso adelante, me señaló con el dedo y gritó, «¿Por qué esta casa ahora es nuestra? Ya viviste lo suficiente aquí. Mi marido, tu hijo, quiere empezar de nuevo, y tú estorbas». Las palabras fueron como cuchillos afilados. Miré a mi hijo esperando una negación, una defensa, un mínimo de humanidad, pero permaneció callado. En ese instante recordé cuando era pequeño, cuando se caía de la bicicleta y venía llorando a mis brazos. Yo le limpiaba la rodilla y le decía, «Mamá está aquí, nadie te va a hacer daño». Y ahora era él quien permitía que me hirieran. Era él quien dejaba que el amor de toda una vida fuera cambiado por una casa, por un techo, por unos ladrillos que ni siquiera ayudó a levantar. Aquella escena parecía salida de una pesadilla. Sentí que las piernas me temblaban, pero me mantuve en pie. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Entonces, con la mirada fija en ella, pregunté, «¿Y tú crees que es justo echarme de la casa que construí con mis propias manos, donde crié al hombre que hoy llamas marido?» Ella rió con desprecio y respondió,
Justicia es lo que él quiera, y él quiere que te vayas. En ese momento, mi hijo levantó la mirada. Por un segundo, pensé que finalmente me defendería, pero lo que vi fue aún peor, miedo. Estaba dominado por ella. Mi marido entró a la sala en ese momento, sosteniendo el periódico, y quedó en shock con la escena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con esa voz grave que siempre imponía respeto. Mi nuera dio un paso atrás, fingiendo inocencia, pero su mirada la delataba. No dije nada. Aún sentía el sabor amargo de la humillación en la boca. Él miró al hijo y preguntó, «¿Fue esto lo que tu madre y yo te enseñamos? ¿A callar mientras la agreden dentro de su propia casa?». Mi hijo no respondió. Solo dijo, en voz baja, «Papá, es mejor que mamá entregue las llaves. Así se evita más problemas». Fue en ese momento cuando entendí que la traición ya estaba completa. Mi propio hijo prefería verme humillada antes que contrariar a su esposa, la mujer por la que cambió su lealtad de hijo. Y mientras decía eso, me di cuenta de que la rabia que sentía no era solo hacia ella, también era hacia él. No por la bofetada, sino por haber permitido que sucediera. Desde entonces el ambiente en la casa nunca volvió a ser el mismo. Empecé a notar pequeñas cosas que antes ignoraba. Conversaciones que se detenían cuando entraba, miradas cómplices, susurros en el pasillo. Mi nuera comenzó a comportarse como la dueña de todo, reorganizando los muebles, dando órdenes a los empleados e incluso imponiendo reglas sobre lo que yo podía o no hacer. Y mi hijo, siempre callado, parecía cada vez más distante, como si estuviera hechizado por ella. Pero lo que más me dolía era la sensación de haber perdido mi hogar. Caminaba por los cuartos y cada rincón me parecía distinto, frío, sin alma. Era como si mi presencia fuera una molestia dentro de mi propia casa. Una vez la escuché decir por teléfono, «Ella no va a durar mucho aquí. El viejo es fácil de manipular, pero ella tiene que salir del camino». Esa frase resonó en mi mente por días. Dormía mal, con miedo de lo que pudieran hacer. Un día, mientras lavaba los platos, mi marido se acercó y dijo, «Creo que necesitamos hablar. Ellos no están bien, y nosotros estamos en medio de esto». Lo miré y vi el mismo cansancio en sus ojos. Sabíamos que nos estaban empujando fuera, poco a poco, de forma calculada. Y lo más cruel era que eso venía desde dentro de la familia. Intenté creer que el amor de madre podría arreglarlo todo, que una conversación bastaría. Pero me equivocaba, porque cuando el interés reemplaza el afecto, lo que queda es destrucción. Mi hijo empezó a irritarse conmigo por cualquier cosa. Si le preguntaba por el trabajo, decía que lo estaba controlando. Si opinaba sobre algo, respondía que yo no mandaba allí. Cada palabra era una herida nueva. Y yo en silencio soportaba, porque aún creía que el niño que crié estaba allí, perdido en algún lugar detrás de esa mirada fría. Pero lo que no sabía era que ya tenían un plan en marcha, un plan para sacarme de la casa, de la vida y, si podían, del mundo. Cuando pienso en esa bofetada hoy, veo que no fue solo una agresión. Fue el inicio de una guerra. Ese sonido seco que resonó en la sala fue la señal de que debía abrir los ojos. Ya no era la madre acogedora de un hogar unido. Era el blanco de una pareja movida por la avaricia, y el enemigo vivía dentro de mi propia casa. Y aun con todo el dolor, algo dentro de mí despertó. Porque en ese momento en que la sangre me latía en el rostro y el orgullo dolía más que la piel, hice una promesa silenciosa. Podrían intentar destruirme, pero no sería fácil derribarme. Aún no sabían con quién se estaban metiendo. Por eso, cuando pienso en el día en que mi nuera cruzó los límites, no recuerdo solo la bofetada, sino la lección que vino después. A veces, Dios permite que seamos heridos para que veamos la verdad que está frente a nuestros ojos. Y ese día la vi. Vi quién realmente estaba de mi lado. Vi quién actuaba por amor y quién era movido por la codicia. Vi que la sangre puede unirnos, pero también puede ser el veneno más peligroso cuando el corazón está lleno de envidia. Y en el fondo, aquella bofetada fue el primer empujón, no el del precipicio aún, pero sí el que me hizo despertar para luchar por mi propia supervivencia. Esa noche, el silencio de la casa parecía más pesado que nunca. Siempre me gustó el sonido tranquilo de las noches, el murmullo distante de los grillos y el viento moviendo las cortinas. Pero aquella noche había algo distinto en el aire, un tipo de silencio que no calma, sino que oprime. El tipo de silencio que precede a la tragedia. Recuerdo que estaba acostada, el cuerpo cansado, los ojos casi cerrándose cuando oí el primer murmullo proveniente de la sala.
Pensé que era el sonido del televisor, tal vez mi hijo viendo algo tarde, pero no. Era un susurro tenso, apurado, casi como si las palabras temieran ser escuchadas. Y es curioso cómo el instinto de madre nunca falla. Algo dentro de mí me dijo que me levantara. Descalza caminé despacio por el pasillo, cuidando que el suelo de madera no crujiera. La luz de la sala era tenue, pero suficiente para ver sus sombras, mi hijo y mi nuera inclinados sobre la mesa, con papeles esparcidos. Me quedé observando unos segundos, intentando entender lo que hacían, hasta que escuché mi nombre. Ella tiene que firmar pronto. Sin eso no podemos vender nada, dijo mi nuera. Mi corazón se congeló. ¿Vender qué? Fue entonces cuando mi hijo respondió, en tono bajo, casi avergonzado. Lo sé, pero ella sospechará. Si le pido que firme, querrá leerlo todo. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Mis rodillas temblaron y sentí las manos frías y sudorosas. Sabía que tramaban algo, pero oír a mi propio hijo conspirar contra mí era un dolor para el que ninguna madre está preparada. Me quedé allí, detrás de la puerta, escuchando cada palabra como si cada sílaba fuera un golpe. Ella respondió, entonces falsificamos. Solo hay que tomar su firma antigua y reproducirla. Nadie lo notará. El registro la aceptará. Tuve que taparme la boca para no gritar. Falsificar mi firma, mi propia familia. Era como si el aire hubiera desaparecido de la casa. Esa conversación parecía salida de una pesadilla, pero era real. Hablaban con naturalidad, como si planearan una simple compra en el supermercado. El corredor ya está esperando. Dijo que si no vendemos antes del viernes, la deuda se disparará, continuó ella, nerviosa. Y entonces escuché la parte que lo explicaba todo. Si no pago, vendrán por mí. ¿No lo entiendes? Es peligroso. No tuve elección, respondió mi hijo. Deuda. Juego. Las palabras encajaron como un rompecabezas perverso. Así que era eso. Mi hijo debía dinero a usureros, y para salvar su propio pellejo, estaba dispuesto a sacrificar el hogar de sus padres, el hogar donde nació. La vergüenza fue tan grande que tuve que apoyarme en la pared. Lo crié con tanto amor, le enseñé el valor de la honestidad, y ahora se involucraba con ese tipo de gente, y además traía a esa mujer, fría y calculadora, para destruir todo lo que habíamos construido. Mientras seguían hablando, me di cuenta de que ella era quien controlaba todo. Era ella quien marcaba el ritmo, quien planeaba cada paso. Él, por su parte, parecía un niño asustado, dependiente, débil. «Vas a hacer lo que yo diga, ¿entendiste?», ordenó ella. «Si se entera, todo se arruina. Necesitamos el dinero y rápido». Y fue entonces cuando comprendí. Mi hijo ya no era dueño de sí mismo. Estaba en sus manos, y yo era el obstáculo que debía ser eliminado. Volví al cuarto en silencio, pero mi corazón gritaba. Me acosté al lado de mi marido, que dormía tranquilo, sin imaginar el infierno que estaba a punto de comenzar. No pegué un ojo en toda la noche. Pasé horas mirando el techo, repasando en mi cabeza cada detalle de aquella conversación. ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Qué hice mal como madre? ¿Acaso mimar demasiado a mi hijo lo volvió débil? ¿O fue el amor ciego que siempre le tuve lo que le hizo creer que podía engañarme impunemente? A la mañana siguiente actué como si nada hubiera pasado. Preparé el café, puse la mesa y cuando bajaron forcé una sonrisa. Mi nuera parecía exhausta, pero fingía serenidad. Mi hijo evitaba mirarme. Sabía que ese silencio escondía secretos y ahora yo también tenía el mío. Yo sabía todo. Pasé el día observando. Cada mirada, cada gesto, cada frase era una pista. Vi cómo ella lo manipulaba con sutileza, cómo él respondía solo con monosílabos y cómo ella lo reprendía con la mirada si hablaba demasiado. Era como ver una obra donde el protagonista había perdido el control de su propia historia. Y lo peor, yo era el objetivo. Más tarde, cuando ella salió al mercado, fui al despacho de mi hijo. Había una carpeta sobre la mesa y dentro los papeles que había visto la noche anterior. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Abrí la carpeta y vi copias de documentos de la casa, la escritura, comprobantes y al final una hoja con mi firma, o mejor dicho, una imitación grotesca de ella. Era como mirar una versión muerta de mi propia identidad. Sentí un rabia y desesperación, pero también una extraña claridad. Estaban a punto de cometer un crimen y no podía actuar con el corazón. Necesitaba cabeza fría. Decidí buscar discretamente a un abogado. Un hombre que mi marido conocía desde hacía años. Fui a su oficina fingiendo que iba a resolver un problema de impuestos, y allí, con lágrimas en los ojos, le conté todo.
Me miró sorprendido y dijo: «Doña Elena, esto es grave. Si firman algo en su nombre, es falsificación. Debe protegerse». Me orientó a registrar mi firma verdadera en notaría y dejar claro que cualquier transacción sin mi consentimiento sería inválida. Salí de allí con las manos temblorosas, pero con un plan. Si querían sacarme de la casa, los haría tropezar con su propia trampa. En los días siguientes todo se volvió aún más tenso. Mi nuera empezó a comportarse de manera más arrogante, como si ya fuera la dueña del lugar. Mandaba al jardinero, a las empleadas, incluso a mi marido. Mi hijo, cada vez más distante, parecía un fantasma caminando por la casa. Y yo, fingiendo calma, los observaba como quien observa lobos rodeando al rebaño. Una noche, mientras ellos cenaban y yo lavaba los platos, volví a oír sus voces. «Conseguí al comprador», dijo ella, «pero solo paga si la escritura está limpia. Tenemos que resolverlo ya». Él respondió: «¿Y si ella se entera?» Ella soltó una risa fría. «Si se entera, será demasiado tarde». Fue en ese momento cuando entendí que estaban dispuestos a todo, y ese todo me asustó más de lo que quería admitir. Empecé a cerrar con llave el cuarto por las noches, escondí los documentos originales e incluso les tomé fotos con mi celular, guardándolo todo en un pendrive. A partir de entonces ya no era solo una madre herida, era una mujer en guerra dentro de su propia casa. Mi marido notó mi tensión y me preguntó qué pasaba. Por un momento pensé en contarle, pero no pude. No quería que sufriera, no quería que supiera que nuestro propio hijo estaba dispuesto a destruirnos. Así que mentí, diciendo que solo estaba cansada. Él me creyó, pero dentro de mí el miedo crecía, porque una cosa es escuchar a alguien mentir y otra es saber que esa mentira puede costarte la vida. Ya no confiaba ni en dejar un vaso de agua sobre la mesa. Empecé a dormir con la llave de la puerta en el bolsillo del pijama, y cada vez que los veía susurrando me preguntaba ¿de qué más serían capaces? Hasta que un día todo se derrumbó. Recibí una llamada del abogado diciendo que alguien había intentado usar una copia de los documentos de la casa para iniciar una venta. El comprador sospechó porque los papeles tenían fechas inconsistentes y el nombre de mi marido estaba mal escrito. Alertó a las autoridades y el fraude fue descubierto antes de concretarse. Cuando llegué a casa esa noche, los encontré en pánico. Papeles rotos, voces alteradas, mi hijo llorando y ella gritando que todo era culpa de él. Fue la primera vez que él me miró a los ojos en semanas. «Mamá, perdóname», dijo con la voz quebrada. Y por un segundo vi al niño que crié, pero enseguida lo agarró del brazo y gritó: «No creas en sus lágrimas, es todo teatro». Fue entonces cuando comprendí que la mujer que él amaba estaba dispuesta a arrastrarlo hasta el fondo del pozo, con tal de conseguir lo que quería. Esa noche terminó con ella saliendo de la casa, dando un portazo y jurando que volvería para arreglarlo de una vez por todas. Sabía que no era una amenaza vacía. Y fue entonces cuando empecé a temer que el próximo intento no fuera solo vender la casa, sino silenciar a quien se interpusiera. Yo. El plan detrás del silencio no era solo sobre documentos, era sobre poder, sobre manipulación, sobre un hijo perdido entre el miedo y la ambición, y para entonces ya lo sabía. El golpe más peligroso no era el de la pluma. Era el que vendría después, cuando se dieran cuenta de que yo seguía viva y dispuesta a luchar. La manipulación empezó de forma tan sutil que al principio ni me di cuenta. Era como una neblina que entraba por la rendija de la ventana, silenciosa, fría, casi imperceptible. Cuando me di cuenta, ya estaba envuelta en ella. Recuerdo el primer episodio como si fuera hoy. Estábamos todos en la sala, una tarde de domingo cualquiera, de esas en que la familia se reúne para almorzar y conversar. Yo había hecho el plato preferido de mi hijo, ese pollo asado que él siempre elogiaba desde pequeño. Mi nuera llegó tarde, como de costumbre, y se sentó con un aire de quien cargaba el mundo a cuestas. Cuando le ofrecí comida, sonrió y dijo: «Gracias, suegra, pero usted sabe que no como pollo». Ya se lo dije. El tono era cortante, y antes de que pudiera explicarme, vi la mirada reprobadora de mi hijo. «Mamá, ella te lo dijo varias veces», dijo en un tono seco. Yo solo bajé los ojos y seguí sirviendo, fingiendo que no dolía. Era algo pequeño, insignificante quizás, pero fue el primer ladrillo del muro que ella empezó a levantar entre nosotros. Con el tiempo, las pequeñas pullas se volvieron frecuentes. Frases sutiles, dichas con dulzura, pero llenas de veneno. «Usted debe estar cansada, ¿no? Ya hizo tanto en la vida, quizás sea hora de descansar».
Sonaba a cuidado, pero había una punta de desprecio, un intento de ponerme en mi lugar, el lugar de quien ya no sirve, de quien ya pasó de edad. Y lo más doloroso era ver a mi hijo asentir, moviendo la cabeza, como si todo lo que ella dijera fuera una verdad absoluta. Observaba en silencio, intentando entender en qué momento dejó de pensar por sí mismo y empezó a repetir sus palabras. Fue entonces cuando llegaron las lágrimas. ¡Ah, sus lágrimas! Era su golpe más poderoso. Bastaba que llorara para que él lo olvidara todo, creyera cualquier cosa. Cierta noche los oí discutir en el cuarto. Ella lloraba alto, diciendo que yo la trataba mal, que la humillaba, que la miraba con odio. Yo, del otro lado de la puerta, sentía las palabras como puñales. Mi hijo intentaba calmarla. Decía, «Ella es así, amor. No te lo tomes a pecho». Y ella sollozaba, «No entiendes. Quiere que me vaya». Sentí que me faltaba el aire. Nunca quise eso. Solo quería paz dentro de mi propia casa. Pero poco a poco entendí que ella me estaba pintando como un monstruo, y él estaba comprando la historia. Al día siguiente, él apareció en la cocina con el rostro serio. «Mamá, ¿qué tienes contra ella?», preguntó de repente. Tragué en seco. «¿Contra ella? Nada, hijo, solo quiero su bien». Él respondió con frialdad. «Entonces, ¿por qué siempre te quejas de todo? Ella se siente mal aquí». Y ahí me di cuenta, lo había logrado. La semilla de la duda había sido plantada. A partir de ahí, empezó a invertir todo lo que yo decía. Si decía algo amable, lo transformaba en ofensa. Si hacía un favor, se convertía en manipulación. Una vez, llevé la cena al cuarto porque noté que estaban tristes. Quise hacer un gesto de cariño. Al día siguiente le dijo a mi hijo, «Tu madre trajo la comida solo para vigilarnos, no confía en nosotros». Él lo creyó. Y yo me quedé sin palabras. Poco a poco fui siendo apartada de las decisiones, de las conversaciones, de los momentos en familia. Planeaban viajes y no me lo contaban. Hacían compras para la casa e ignoraban mis opiniones. Hasta los empleados empezaron a mirarme distinto, como si fuera una intrusa. Y todo fue ocurriendo de forma tan natural que parecía que el mundo entero colaboraba para borrarme. La manipulación de ella era un espectáculo. En público era dulce, servicial, siempre me llamaba madrecita. Decía que me admiraba, que quería ser como yo. La gente le creía. «Tu nuera es un ángel», decían. Yo solo sonreía, porque nadie veía el otro lado. Nadie veía la mirada fría que me lanzaba cuando se apagaban las luces, ni las palabras cortantes dichas entre sonrisas. Era como vivir una pesadilla con apariencia de paraíso. Mi marido empezó a notar algo raro. «Esa muchacha es demasiado lista, Helena. Cuidado con lo que dices», me advirtió. Pero ni siquiera él imaginaba lo calculadora que era. Una vez fingió desmayarse delante de todos, diciendo que yo le había gritado. Mi hijo, desesperado, me acusó en el acto. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer eso?». Intenté explicarme, pero ella lloraba tanto que nadie me escuchaba. Ese teatro me destruyó por dentro. Empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Mis palabras, sin querer, herían? Así fue como la culpa empezó a instalar, sin forma, pero constante, como una sombra. Me sentía culpable por existir, por hablar, por respirar. Empecé a evitar conversar con ellos, temiendo decir algo que pudiera usarse en mi contra. Cada palabra se volvió una trampa. Caminaba por la casa de puntillas, intentando no despertar su ira. Y cuanto más me callaba, más crecía ella. Las pequeñas mentiras se volvieron murallas. Contaba historias sobre mí, distorsionaba hechos, creaba situaciones que nunca ocurrieron. Un día oí a una vecina decir, «Tu nuera comentó que andas olvidadiza. ¿Estás bien?». ¿Olvidadiza? Era el inicio de la nueva fase del plan, hacerme parecer confusa, inestable, incapaz. Mi hijo empezó a esconder documentos, cheques, cuentas. Cuando preguntaba decía, «Mamá, es mejor que deje eso conmigo. Usted ya tiene muchas cosas en la cabeza». Y así, despacio, fui perdiendo el control de todo, hasta de las llaves de la casa. Me convertí en huésped del hogar que construí. Pero lo peor de todo era el aislamiento. Antes recibía amigas para tomar café, reír, hablar de la vida. Ahora, cada vez que venía una, mi nuera se encargaba de estar presente, vigilando cada palabra. A veces interrumpía las conversaciones con falsas sonrisas. «Perdón, tía, pero creo que la mamá está cansada, necesita descansar». Y cuando yo me quejaba, mi hijo decía, «Solo quiere cuidarte». Cuidar, ese verbo empezó a darme miedo. Su manipulación era tan perfecta que hasta yo empecé a dudar de mi propia cordura. A veces pensaba que quizá estaba exagerando,
Ella sonreía, me abrazaba, decía «te amo, suegrita», y por un instante le creía, pero bastaba mirarla a los ojos para sentir ese vacío. Una mirada sin alma, una mirada de quien quiere vencer, no amar. El tiempo fue pasando y me volví invisible. Cenaban solos, viajaban solos, tomaban decisiones sin consultarme. Me recordaban solo cuando necesitaban algo, y aún así me trataban como un estorbo. Cierta noche volví a oír sus voces bajas en su cuarto. Se está volviendo débil. Pronto no será un problema. Mi corazón se aceleró. ¿Qué clase de persona habla así? A partir de entonces empecé a entender que la manipulación tenía un propósito. Ella no quería solo apartarme emocionalmente, quería destruirme por completo, sacarme del camino para tomar lo que era mío. Todo lo que parecía cuidado era en realidad control. Decidía lo que comía, lo que vestía, hasta los horarios en que dormía, y mi hijo, completamente sumiso, creía que me protegía. Era una tortura silenciosa, un tipo de prisión que no deja marcas en el cuerpo, pero desgarra el alma. Y cuando intenté pedir ayuda, la gente me llamó dramática. Usted siempre fue tan fuerte, doña Elena. Quizá está demasiado sensible. Fue entonces cuando entendí que estaba sola, completamente sola. Pero algo aprendí. Cuanto más alguien intenta apagar tu voz, más necesitas aprender a hablar con el corazón. Y el mío empezó a gritar por dentro. Empecé a notarlo todo, a registrar cada detalle, cada palabra, cada fecha. Sabía que algún día la máscara de ella caería, y yo estaría lista. La manipulación disfrazada de amor es el veneno más peligroso que existe, porque se infiltra despacio, con sonrisas, abrazos y frases dulces, hasta que, cuando te das cuenta, ya lo has perdido todo, el control, la paz, la confianza y casi la cordura. Pero lo que ella no sabía es que, aunque herida, una madre nunca deja de ver. Yo lo veía todo. Y solo estaba esperando el momento oportuno para reaccionar. Hoy, mirando atrás, entiendo lo que realmente estaba pasando. Ella necesitaba hacerme parecer débil para justificar lo que vendría después. Y lo logró, por un tiempo, pero no para siempre, porque el amor verdadero, ese que una madre siente, es el único sentimiento que la mentira no puede destruir. Y al final, fue ese amor el que me salvó. Aquel convite parecía demasiado inocente para ser verdad. Después de semanas de silencio y tensión, mi hijo apareció en la cocina con una sonrisa que hacía mucho no veía. Dijo que quería empezar de nuevo, que estaba cansado de las peleas y las desconfianzas. Yo quise creer. Una madre siempre quiere creer. Mamá, ¿vamos a dar una vuelta por la costa el domingo? Ana y yo pensamos que sería bueno pasar un día juntos, como antes. Aquello sonaba como música. Mi marido, sentado a la mesa, levantó la mirada y con un puntito de esperanza dijo: «Quizás sea hora de hacer las paces». Tenía esa manera serena de ver el bien incluso en las tormentas. Yo, con el corazón apretado, acepté. Tal vez, pensé, Dios nos estaba dando una nueva oportunidad de restaurar la familia. No sabía que aquel viaje sería el inicio del peor día de mi vida. El domingo me desperté temprano. Preparé sándwiches, frutas y hasta el viejo sombrero de paja que siempre usaba en los viajes. El clima parecía distinto, soleado, con una brisa suave. Mi marido sonreía animado e incluso bromeó diciendo que por fin la paz había vuelto al hogar. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, mi hijo bajó primero, amable como nunca. Me abrió la puerta, elogió mi vestido, dijo que estaba guapa. ¿Cuánto tiempo hacía que no me hablaba así? El corazón de madre, bobo como siempre, se derritió. Me convencí de que las sombras habían quedado atrás. El trayecto fue tranquilo al inicio. La carretera sinuosa bordeaba el mar y el sonido de las olas golpeando las rocas parecía un presagio disfrazado. Ana, mi nuera, hablaba poco, pero sonreía. Una sonrisa extraña, tensa, como si ocultara algo. El silencio entre ella y mi hijo era pesado, casi ensayado. De vez en cuando ella le susurraba algo al oído y los dos intercambiaban miradas rápidas. Yo intentaba no prestar atención, concentrándome en el paisaje, en las gaviotas, en cualquier cosa que me distrajera del creciente malestar. Cuando llegamos a la costa, el sol empezaba a caer en el horizonte. La luz dorada se reflejaba en el mar y lo pintaba todo con una belleza triste, casi melancólica. «Vamos a caminar un poco», dijo mi hijo. Mi marido me tomó de la mano y sonrió. «Hace tiempo que no caminamos juntos así». Esa frase tan simple me llenó de emoción. Caminamos por los roquedales, riendo, sacando fotos, y por unos minutos realmente creí que todo estaba bien. Pero entonces me di cuenta de algo.
Mi hijo y mi nuera se quedaban siempre un poco atrás, susurrando. A veces dejaban de andar cuando mirábamos hacia atrás, como si estuvieran ganando tiempo. La sensación de que algo iba mal empezó a consumirme. Llegamos a un punto donde el acantilado era alto y el viento soplaba fuerte. La vista era hermosa, pero peligrosa. «Mamá, ven a ver desde aquí. El paisaje es increíble», dijo mi hijo, extendiendo la mano. Dudé un instante, pero su mirada, la misma que vi tantas veces cuando era pequeño pidiendo confianza, me convenció. Caminé hasta donde él estaba. El viento levantaba mi cabello y sentía un frío extraño en el estómago, no solo por el abismo frente a mí, sino por algo más profundo e instintivo. Mi marido vino justo detrás, riendo, diciendo que quería sacarnos una foto juntos. Fue entonces cuando todo cambió. Él se acercó demasiado y, antes de que entendiera lo que estaba pasando, oí una frase baja, casi un susurro. «Perdón, mamá, es mejor así». El tiempo se detuvo. No entendí. «¿Qué dijiste, hijo?», pregunté, confusa. Pero ya había dado el paso que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sentí un empujón fuerte en la espalda y el mundo giró. El suelo desapareció. Mi marido gritó mi nombre, y enseguida sentí otro impacto, su cuerpo chocando con el mío en el aire. Caímos juntos. El viento cortaba mi rostro como navajas, y por un segundo lo único que pensé fue, ¿de verdad lo hizo? El impacto fue brutal. El dolor me atravesó como fuego. Recuerdo oír un crujido, quizá un hueso rompiéndose, y luego un silencio sepulcral. El olor a tierra, el sabor a sangre, el cuerpo demasiado pesado para moverse. No podía respirar. El mundo giraba, y todo lo que quería era abrir los ojos y ver si mi marido estaba vivo. Cuando lo logré, vi su rostro, sucio de sangre pero respirando. Me miró con dificultad, los ojos vidriosos, y susurró con voz casi apagada, «Finge que estamos muertos». Sus palabras me atravesaron como una hoja, y en ese instante entendí. Allá arriba, ellos aún estaban allí. Oí pasos, risas nerviosas, voces lejanas. «Se acabó, nadie va a sospechar. El mar se lleva todo». Era su voz, la de Ana, fría, sin emoción. Y él, mi hijo, respondió con una debilidad que sonó a arrepentimiento. Merecían algo mejor, pero no había otra forma. Cerré los ojos y permanecí inmóvil, el cuerpo doliendo, el corazón hecho pedazos. Fingir estar muerta fue lo más difícil que he hecho en la vida. Sentí lágrimas caer, pero tragué el llanto. Cada segundo parecía una eternidad. El sonido de los pasos alejándose fue la única confirmación de que aún teníamos una oportunidad. Cuando volvió el silencio, mi marido, con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró hasta mí. «Elena, ¿estás viva?», murmuró. Quise gritar, pero solo pude asentir. Apretó mi mano con fuerza y repitió, «Vamos a salir de aquí, despacio». Arrastrar el cuerpo herido entre las piedras y el barro fue un tormento. A cada movimiento sentía dolor, pero también nacía dentro de mí una fuerza nueva, la fuerza de quien no quiere morir antes de ver que se haga justicia. El sol ya se había ido cuando encontramos un sendero angosto que llevaba hasta un camino de tierra. Caminamos, o mejor dicho, nos arrastramos casi una hora hasta ver una luz a lo lejos. Un pescador, un hombre sencillo, nos encontró. Cuando nos vio en ese estado, casi se desmayó. «Dios mío, ¿qué les pasó?», preguntó. Apenas pude responder. Nos tiraron. En el hospital, mientras los médicos cosían las heridas y las sirenas resonaban por los pasillos, empecé a asimilarlo. Mi propio hijo, mi niño, el mismo al que amamanté, al que le bajé las fiebres, al que vi dar sus primeros pasos, había intentado matarme. ¿Y por qué? ¿Por una casa? ¿Por una deuda? ¿Por una mujer? Las preguntas martillaban en mi cabeza, pero el dolor físico y emocional era tan grande que el pensamiento más fuerte era solo uno. Estamos vivos, y eso es lo que lo salvará o lo destruirá. Llamaron a las autoridades, y el pescador contó todo. La policía fue al lugar y encontró huellas, restos de comida e incluso su coche estacionado no muy lejos. Mi marido y yo fuimos orientados a guardar silencio, a dejar que creyeran que habíamos muerto. Era la única manera de desenmascarar el por completo. Y así lo hicimos. En los días siguientes, todo el país habló del matrimonio desaparecido en la costa. Y mientras el mundo lamentaba, nosotros nos recuperábamos en secreto, lejos de todo y de todos, en un pequeño refugio cedido por amigos de confianza. Mi hijo apareció en la televisión, llorando, diciendo que extrañaba a sus padres, que solo quería que estuviéramos bien. La actuación era perfecta. Y a su lado, mi nuera, vestida de negro con el rostro pálido, teatralmente abatida, decía, «Ellos eran como mis padres».
Yo lo veía todo acostada, con el cuerpo cubierto de vendajes y el corazón retorciéndose de rabia y tristeza. No sabía qué dolía más, la caída del acantilado o la caída de la fe que tenía en la humanidad. Mi marido, a pesar del dolor, mantuvo la mente fría. Elena, dejemos que ellos caven su propia tumba. La verdad tiene su momento para nacer. Y tenía razón. Días después, cuando los llamaron a declarar, comenzaron las contradicciones. Se vio el coche regresar solo. El celular de Ana registró una llamada sospechosa a un corredor de inmuebles justo después del accidente. Y por último, un testigo, el mismo pescador, reconoció a la pareja en el camino. La farsa empezó a desmoronarse, y cuando por fin volvimos, por sorpresa en medio de la investigación, nunca olvidaré la expresión en sus rostros. Ana palideció como un fantasma. Mi hijo por un instante dio un paso al frente como si quisiera abrazarme, pero luego se quedó congelado. El silencio que se instaló fue más profundo que cualquier palabra. Nos mataron por dentro mucho antes de intentar matarnos de verdad, dije, con la voz temblando. Él lloraba, pero yo ya no veía a mi niño allí. Solo había un extraño, roto y perdido, recogiendo los restos de su propia codicia. La traición definitiva no fue el empujón, ni la caída, fue darme cuenta de que el amor que di, que debería haber sido un puente entre nosotros, se usó como arma para destruirme, pero sobrevivir fue mi venganza. Porque nada destruye más a un traidor que ver la verdad viva, de pie respirando y mirándolo a los ojos. Hoy, cuando vuelvo a aquella costa, siento el viento en el rostro y pienso en todo lo que perdimos, la ingenuidad, la confianza, el hogar. Pero también pienso en todo lo que ganamos, la oportunidad de empezar de nuevo sabiendo que sobrevivimos a lo peor. Y en el fondo, esa es la mayor justicia que la vida puede dar. Dejar a los culpables presos al peso de su propia conciencia, mientras los inocentes siguen viviendo. El viento soplaba tan fuerte que parecía querer arrancar el alma del cuerpo. La brisa del mar, que antes siempre me había traído paz, aquella tarde tenía un sabor amargo, metálico, como si presentiera la sangre a punto de caer sobre esas rocas. El cielo estaba demasiado bonito para un día tan cruel, pintado en tonos anaranjados y rosados, como si el propio sol quisiera ocultar lo que estaba a punto de suceder. Recuerdo mirar el horizonte y pensar que quizá aquel sería uno de los últimos momentos de belleza que verían mis ojos. Mi marido estaba un poco detrás de mí, sonriendo, distraído, creyendo de verdad que estábamos allí para hacer las paces. Incluso comentó: Elena, mira cómo está de calmo el mar. Después de tanta tormenta, creo que por fin tendremos días mejores. Ah, si al menos fuera verdad. Mi hijo se acercó despacio, con pasos demasiado ligeros para un hombre que decía querer reconciliación. Su mirada, esa mirada no la olvidaré jamás. No era rabia, tampoco tristeza. Era vacío, un vacío helado, como si dentro de él ya no quedara humanidad. Hijo, ven a ver, tu padre quiere sacarnos una foto, lo llamé, aún creyendo en esa bonita mentira que él había montado. Se detuvo a pocos pasos de mí, y por un instante el viento le movió el cabello, revelando el rostro del niño que crié. Por un segundo reconocí al bebé que un día durmió en mi regazo. Pero ese segundo pasó. Respiró hondo, desvió la mirada y dijo algo que me heló. Perdón, mamá, es mejor así. Las palabras cayeron como hojas afiladas. Intenté entender qué quería decir. ¿Mejor qué, hijo?, pregunté, confundida, sonriendo como quien intenta romper el clima extraño. Pero la sonrisa se borró cuando vi el brillo frío en sus ojos. Era una decisión. No había vacilación, no había duda. Solo había un plan, y yo era el obstáculo. El tiempo pareció desacelerarse. Recuerdo sentir el viento más fuerte, el suelo húmedo bajo mis pies y de repente el toque brusco de sus manos en mi espalda. No hubo grito, no hubo tiempo, solo el vacío. Un segundo antes de la caída, el mundo pareció quedarse en silencio absoluto, como si la naturaleza entera contuviera el aliento conmigo. Y entonces el sonido del viento se transformó en un rugido ensordecedor. El cuerpo perdió el peso, el suelo desapareció y todo se disolvió en una sensación indescriptible, un frío cortante que subía por la columna y el corazón latiendo a destiempo, intentando seguir el pánico. Caía como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. El rostro de mi hijo desapareció en lo alto del acantilado, pequeño, distante, cada vez más lejos. Aún intenté agarrarme al aire, a la nada, a lo que fuera, pero la caída era rápida, brutal, implacable. Recuerdo ver el mar girando, las rocas acercándose, el grito atrapado en la garganta.
y antes de poder pensar, sentí otro cuerpo chocar con el mío, el de mi marido. Se había lanzado detrás de mí, quizás intentando salvarme, quizás simplemente negándose a dejarme sola, como siempre hizo en toda la vida. El impacto fue devastador. Primero llegó el sonido, seco, el crujido de las piedras, el estruendo del cuerpo golpeando el suelo. Después, el dolor. Un dolor sin punto de origen, que parecía venir de todos los huesos, de cada fibra, de cada recuerdo. Sentí que el aire escapaba de los pulmones y por un instante creí que había muerto. Todo se volvió blanco, silencioso, distante. Veía destellos, el rostro de mi hijo pequeño, las fiestas de cumpleaños, las noches en que me llamaba mi reina. Cada recuerdo era como una puñalada. Cuando recuperé la conciencia, el olor a sal y tierra mojada me envolvió. El cuerpo dolía tanto que hasta respirar parecía un castigo. Miré a un lado y vi a mi marido ensangrentado, con el rostro pálido. Tenía los ojos abiertos, pero sin foco. Sentí el desespero subir como un nudo en la garganta. «Amor, amor, escúchame», susurré, llorando. Él parpadeó despacio, giró el rostro hacia mí y con la voz más débil que he oído dijo: «Finge que estamos muertos». Esas palabras fueron el ancla que me mantuvo viva. Lo entendí al instante. Allí arriba, ellos seguían allí, aquellas dos siluetas contra el cielo. Ana y mi hijo, la pareja a la que amé y acogí como si fueran parte de mi propia alma. Vi cuando ella se acercó al borde y miró hacia abajo. Le sujetaba la mano a él y decía: «Nadie va a encontrar nada. El mar se lo lleva todo». Y él, con la cabeza baja, respondió: «Se acabó. Ahora podemos recomenzar». Esa frase dolió más que el impacto de la caída. ¿Recomenzar sobre los cuerpos de los padres? ¿Recomenzar con la sangre de su propia sangre? Me quedé inmóvil, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse por la boca. Oí el sonido de los pasos alejándose y luego el motor del coche encendiéndose. Solo cuando el ruido desapareció me permití respirar hondo. Cada respiración era una lucha. Mi marido aún estaba consciente, pero el dolor en su cuerpo era evidente. «¿Puedes moverte?», pregunté, apretándole la mano. Negó con la cabeza, pero apretó la mía de vuelta. Ese gesto silencioso de quien dice: «Seguimos aquí». Nos llevó horas poder movernos. Me arrastré hasta una roca cercana, usando el brazo que todavía obedecía, y miré hacia arriba. El acantilado parecía una muralla imposible. La distancia era demasiado grande como para gritar, y aunque gritara, ¿quién nos oiría? Aquel paisaje hermoso ahora era una prisión. El sol empezó a bajar y el frío de la noche se acercaba. Las heridas ardían, y el cuerpo temblaba sin control. Aún así, algo dentro de mí no me dejaba rendirme. Quizás fuera el instinto de madre, quizás pura furia. Con la llegada de la noche, el cielo se cubrió de estrellas y cada una parecía un recordatorio de que seguía viva. La sangre se secaba en la piel, la sal del mar quemaba las heridas, pero el pensamiento era uno solo: no podía morir allí. Tenía que vivir. Vivir para entender el porqué. Vivir para mirar a mi hijo a los ojos y preguntarle qué hicimos para merecer aquello. Con un esfuerzo sobrehumano, fui ayudando a mi marido a moverse. Gimoteaba de dolor, pero no se quejaba. Solo decía: «Vamos, Elena, no te rindas ahora». Su amor era el combustible que me hacía seguir. Usamos ramas y piedras para apoyar el cuerpo y avanzamos arrastrándonos por la ladera hasta encontrar un pequeño sendero. No sé cuánto tiempo pasó, quizás horas, quizás una eternidad, hasta que vimos una luz a lo lejos, una linterna. Un pescador. Cuando nos encontró quedó sin reacción. «Dios mío, ¿qué les pasó?», preguntó, asustado. No pude responder, solo lloré. Nos llevó hasta la barca y nos condujo al pueblo más cercano, donde llamaron a la policía. En el hospital los médicos se admiraron de que aún estuviéramos vivos. Oí a uno decir: «Esto es un milagro», y quizá lo era. Mientras me atendían no podía quitarme de la mente su imagen, la de mi hijo, parado al borde del acantilado, mirando hacia abajo con aquella mirada distante. La imagen se repetía sin parar, como una pesadilla. El sonido del viento, su susurro diciendo: «Es mejor así», el empujón, la caída, todo se repetía como una película que no podía apagar. Cuando los policías vinieron a hablar con nosotros, mi marido pidió que contáramos solo parte de la verdad. «Dejen que crean que morimos, quiero ver hasta dónde llegan». Estuve de acuerdo, era el plan perfecto. Fingir la muerte sería la forma más cruel y más justa de hacerles enfrentar las consecuencias. En los días siguientes la noticia se divulgó. Matrimonio desaparece tras accidente en la costa. Las imágenes del acantilado, los equipos de búsqueda, el llanto falso de Ana ante las cámaras.
Yo lo veía todo acostada, con el cuerpo cubierto de vendajes y el corazón en pedazos. Vi a mi hijo llorando, diciendo que no sabía vivir sin nosotros. Y vi cuando ella lo abrazó, con esa mirada calculadora que solo yo sabía descifrar. Pero lo que no sabían era que el destino apenas comenzaba a dar la vuelta al juego. El acantilado no solo quebró nuestros huesos, quebró el silencio. Y de las cenizas de aquel abismo nació en mí algo que ni el dolor pudo apagar, la sed de verdad. Hoy, cuando cierro los ojos, aún siento el viento de aquel día, aún escucho el sonido del mar golpeando las rocas, aún veo su rostro antes del empujón. Pero también siento otra cosa. Orgullo. Orgullo por haber sobrevivido a la caída, al dolor y a la traición, porque el acantilado, que debía ser nuestro fin, se convirtió en el inicio de nuestra justicia. Y por eso, aún herida, aún con el corazón hecho trizas, digo, nunca subestimes a una madre empujada al abismo. Puede caer, pero siempre encuentra la manera de volver. El mundo parecía haberse detenido. El viento que antes rugía como una fiera ahora sonaba distante, amortiguado, como si el tiempo se hubiera encogido para observar el horror que acababa de ocurrir. Yo estaba caída entre piedras y maleza, el cuerpo palpitando, los huesos gritando. Cada respiración era un cuchillo rasgando el pecho, cada movimiento una amenaza de desmayo. El sabor a sangre llenaba mi boca y la visión turbia mezclaba cielo, tierra y dolor. Fue entonces cuando sentí su mano, la mano de mi marido, buscando la mía, débil, temblorosa, pero viva. Ese toque fue la línea que me mantuvo atada al mundo. Él se inclinó lentamente, el rostro cubierto de tierra y sangre, los ojos entrecerrados, y susurró: «No te muevas, finge que estamos muertos». Su voz era casi un soplo, una mezcla de desesperación y sabiduría. Por un segundo pensé que deliraba. ¿Fingir estar muerta? Apenas podía respirar, y aún así, aquella petición tenía sentido. Allá arriba oí pasos, 2 pares, el sonido de las piedras rodando bajo los pies, risas apagadas, el murmullo de la traición. «Se cayeron, amor, se acabó, el mar se lo lleva todo», dijo la voz de ella, fría, segura, como quien habla de un problema resuelto. Y él, mi hijo, respondió: «Dios me perdone, mamá, que él me perdone». Sus palabras sonaron como cuchillos, cada sílaba cortando un pedazo de mi alma. Quise gritar, quise decir que el perdón no llegaría tan fácil, que algún día tendría que enfrentar lo que hizo. Pero la mirada de mi marido me mantuvo en silencio. Apretó mi mano, sus ojos pidiendo calma, y repitió bajito: «Finge, ahora no es el momento». La tierra olía a hierro y sal, una mezcla de sangre y mar. El sonido del coche de ellos alejándose fue la melodía más cruel que he oído. El ruido del motor disminuía, se apagaba, hasta que solo quedó el sonido del viento y el golpeteo pesado de mi corazón. El cuerpo dolía tanto que parecía que cada hueso pedía rendirse, pero no podíamos. Aún no. El tiempo se arrastró, minutos, quizá horas, no lo sé. El frío empezó a instalarse, cortando la piel, metiéndose por las heridas. El sol bajaba y la noche traía el miedo. El olor del mar, que siempre me calmó, ahora parecía el aliento de la muerte, observándonos de cerca. «¿Puedes levantarte?», le pregunté, intentando no llorar. «Aún no», respondió con dificultad. La sangre le corría por la comisura de la boca, pero los ojos seguían vivos, firmes. «Tenemos que salir de aquí, despacio, pero solo cuando sea seguro». Nos quedamos allí, inmóviles, escuchando. El viento aumentaba, levantando hojas y arena, y el sonido de las olas enmascaraba todo. No sabía si aún había alguien observándonos desde arriba. En cualquier momento podían volver. Y el miedo era tan intenso que el propio aire parecía pesar más. Cuando por fin todo quedó en silencio, empezamos a movernos. Lo sostuve con lo que me quedaba de fuerzas y juntos nos arrastramos entre piedras, barro y maleza espesa. Cada movimiento arrancaba un gemido, pero el instinto de supervivencia era más fuerte que el dolor. El suelo era irregular, cortaba las rodillas, rasgaba la piel, pero yo solo pensaba en una cosa: salir de allí con vida. En cierto momento, él se detuvo, respirando con dificultad, y me miró. «Elena, se rieron. ¿Lo oíste?». Se rieron. Su voz se quebró y lágrimas se mezclaron con la suciedad del rostro. Quise mentir, quise decir que estaba equivocado, pero no pude. Sí, lo había oído. Había oído el sonido más inhumano que un corazón de madre puede escuchar. La risa de los hijos creyendo que la muerte de sus padres era un alivio. Seguimos por el terreno hasta encontrar una pequeña abertura entre las piedras, una especie de grieta que parecía un refugio natural. Allí nos acurrucamos. El frío era insoportable, la ropa mojada se pegaba a la piel y el cuerpo temblaba sin control.
La noche cayó por completo y con ella llegó la oscuridad absoluta. El mar seguía rugiendo abajo y el golpe de las olas contra las rocas parecía burlarse de nosotros. ¿Aún crees que podemos perdonar?, pregunté, intentando no dejar que el desespero me dominara. Él guardó silencio unos segundos y luego respondió: ahora no. Primero tenemos que sobrevivir. Después veremos qué quiere Dios de nosotros. Había algo en su tono, una serenidad amarga, como si la fe fuera lo único que quedaba. Las horas pasaron lentas. El dolor latía en cada centímetro del cuerpo. El frío se convirtió en entumecimiento. Sentía llegar el sueño peligroso, el que se lleva a quien se rinde. Él lo notó y me dio un leve empujón. Mantente despierta, Helena. Piensa en los nietos, piensa en nuestra casa, piensa en lo que aún tenemos que recuperar. Esas palabras fueron como un fósforo encendido en la oscuridad. Cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, parecía una promesa. La luz dorada iluminó las piedras y, por primera vez, vi el rastro de la sangre seca mezclada con la tierra. Fue como ver las marcas de nuestra resurrección. Conseguimos levantarnos con esfuerzo y empezamos a caminar por el sendero que llevaba a la carretera. Yo cojeaba, él se apoyaba en mí. A cada paso un recuerdo, a cada respiración un dolor, pero también una certeza: seguíamos vivos. Y mientras hubiera vida, habría justicia. Después de unas horas encontramos al pescador, un hombre sencillo, de manos encallecidas y mirada buena. Detuvo la barca y se quedó boquiabierto al vernos. «Por el amor de Dios». «Ustedes son la pareja del noticiero», solo asentí con la cabeza, con las lágrimas corriendo. Ellos creen que morimos», murmuré. Nos ayudó a subir a la barca y mientras navegábamos hacia la aldea, el sonido del motor parecía el latido de un corazón renaciendo. En el hospital los médicos no lo creían. «¿De dónde se cayeron?», preguntaban incrédulos. «Del acantilado», decía yo, y veía el asombro en sus ojos. «¿Y cómo sobrevivieron?». Miraba a un lado. Veía a mi marido y respondía: «Porque él me dijo que fingiera que estábamos muertos». Era la pura verdad. Esa frase nos salvó la vida. Los días siguientes fueron de dolor, cirugías, puntos, medicinas, pero nada dolía tanto como el recuerdo. El noticiero mostraba a mi hijo y a mi nuera en entrevistas, llorando, pidiendo ayuda para encontrar a los padres desaparecidos. El mundo entero conmovido, mientras yo veía todo desde la cama del hospital. Y en cada lágrima falsa que ella derramaba, en cada palabra ensayada que él decía, veía la monstruosidad del plan. Ellos estaban seguros de que habían ganado. Mi marido, aunque débil, mantenía la mente afilada. «Esperemos, Helena. Deja que el tiempo trabaje por nosotros. Fingimos la muerte una vez, podemos seguir un poco más». Empezó a anotar todo: fechas, frases, noticias, registros. Montaba el rompecabezas de la venganza silenciosa. Ellos creen que enterraron a sus padres, pero lo que enterraron fue su propia alma. Las semanas pasaron. Nos trasladaron a un lugar seguro, lejos de las cámaras, mientras la policía investigaba. Fue entonces cuando ocurrió el mayor milagro. Uno de los cómplices del corredor, involucrado en la venta de la casa, confesó. Dijo que la pareja había planeado un accidente perfecto. La verdad empezó a emerger como un cuerpo que el mar no consigue ocultar, y cuando por fin llegó el día de volver, demostrar al mundo que estábamos vivos, el impacto fue indescriptible. Entramos en la comisaría sin aviso. Los reporteros estaban allí cubriendo el caso, y cuando nos vieron fue como si el tiempo se detuviera. «¡Los flashes estallaron! ¡Están vivos!», gritó alguien. Y entonces lo vi, mi hijo, sentado, esposado, con la mirada perdida. Por un segundo, el mundo entero pareció desaparecer. Ya no había policía, ni cámaras, ni ruido, solo yo y él, madre e hijo, víctima y traidor. Intentó hablar, pero levanté la mano y dije únicamente: «Finge que aún crees en Dios, porque solo Él puede perdonarte». En ese instante comprendí que finjan que están muertos no era solo una petición para sobrevivir, era una metáfora de lo que vivimos, morir un poco por dentro para renacer más fuertes. Fingimos estar muertos para que la verdad pudiera vivir. Fingimos estar muertos para que la justicia tuviera oportunidad de nacer. Hoy, cuando miro atrás, percibo que la muerte que fingimos no fue el final, fue el nuevo comienzo. Morimos a sus ojos, pero renacimos a los ojos de la verdad. Y al final, la frase que nos salvó la vida también se volvió la marca de nuestra historia. Un recordatorio de que a veces para vencer al mal hay que dejarlo creer que ganó. Porque solo así se muestra por completo. Solo así llega la justicia, con el peso de cada mentira revelada, de cada risa cruel silenciada. Y así fue.
Ellos rieron, creyendo que todo había terminado. Pero, en realidad, allí es donde todo comenzaba. La carretera parecía infinita, una raya gris cortando el paisaje, envuelta por el olor a sal y polvo. Cada paso que daba era una lucha entre el cuerpo herido y las ganas de seguir viva. El sol ya nacía, tímido, tiñendo el horizonte de naranja, y en aquella luz tenue veía el rostro de mi marido, pálido, ensangrentado, pero firme. Me miraba como quien dice, aún no se acabó. Y no, no se había acabado. A cada metro recorrido el peso de la realidad se volvía más cruel. Fuimos empujados del acantilado por nuestro propio hijo, y aún así, allí estábamos, respirando, caminando, desafiando a la muerte y a la traición. Cuando apareció el pescador, parecía un ángel disfrazado de hombre sencillo. Su barco se balanceaba cerca de las rocas, y la mirada asustada al vernos lo decía todo. «Dios mío, ¿qué les pasó?», preguntó, soltando las redes y corriendo hacia nosotros. Intenté hablar, pero la voz me salió ronca, quebrada. «Nos tiraron desde lo alto». Él palideció. «¿Quién?». Miré al suelo, no pude decirlo. Era como si la lengua se negara a traicionar la sangre. Mi marido, con voz débil, completó: «Nuestro propio hijo». El silencio que siguió fue sepulcral. No preguntó nada más, solo nos ayudó a subir al barco y aceleró, el motor dando el agua con un sonido que parecía un grito de esperanza. Llegamos a una pequeña aldea de pescadores. La gente salió de sus casas, asustada por el estado en que estábamos. Una mujer me cubrió con una manta, otra trajo agua. Sentía el calor de la vida volver poco a poco, pero la mente seguía girando en torno a la misma pregunta. ¿Por qué? El pescador llamó a la policía y al hospital más cercano. Pronto las sirenas se mezclaron con el sonido de las olas y comprendí. Era el sonido de la supervivencia. En el hospital las luces blancas me cegaron. El olor a antiséptico y el ir y venir de los enfermeros me hicieron sentir que por fin estábamos a salvo. Me pusieron en una camilla y oí a los médicos decir palabras que sonaban lejanas: traumatismo craneal leve, fracturas múltiples, estado estable. Mientras cosían las heridas del cuerpo, yo intentaba coser lo que quedaba del alma. La mirada de mi marido me buscaba en la otra camilla. No necesitaba decir nada, su silencio lo decía todo. Estábamos vivos, pero nada sería como antes. Las horas siguientes fueron un borrón. Me medicaron, me examinaron, la policía me tomó fotografías. Un comisario de semblante cansado se acercó a la cama y preguntó: «¿La señora sabe quién hizo esto?». Lo miré unos segundos y la respuesta salió pesada, amarga, casi asfixiante. «Lo sabemos. Fue nuestro hijo y su esposa». El hombre agachó la cabeza, respiró hondo y tomó nota. Esas palabras, una vez dichas, parecían cargar el peso de un milenio. Era como si al pronunciarlas estuviera firmando el fin de la familia. Pero también el inicio de la verdad. En los días que siguieron, comenzaron las investigaciones. Llamaron al pescador a declarar, contó todo. Cómo nos encontró, lo que dijimos, el estado en que estábamos. La policía fue hasta el acantilado, encontró huellas, rastros de neumáticos, vestigios de sangre, y entonces las piezas empezaron a encajar. El coche de nuestro hijo había sido visto cerca del lugar. Cámaras de seguridad captaron imágenes de él y de su esposa saliendo de la zona pocas horas antes del accidente. La farsa se estaba desmoronando. Durante ese tiempo viví un conflicto que solo una madre puede entender. Parte de mí quería justicia, quería verlo pagar, enfrentar las consecuencias, ser expuesto ante el mundo como el hombre que intentó matar a sus propios padres. Pero otra parte, la más humana, la más terca, aún buscaba al niño que acuné en mis brazos, aquel que tenía miedo a la oscuridad, que lloraba cuando se caía. Esa parte insistía en preguntar: ¿se habrá arrepentido? ¿Lo habrá manipulado ella? Mi marido ya no tenía dudas. «Elena, basta. Él tiene que pagar. Si callamos, lo intentará de nuevo. Si callamos, ella gana». Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de firmeza. «Nos lo quitaron todo, pero no se llevarán nuestra verdad». Y fue allí, en esa habitación de hospital, donde tomamos la decisión que lo cambió todo. Decidimos no proteger más al culpable solo porque llevaba nuestra sangre. Decidimos que el amor de padres no podía ser un escudo para la maldad. Decidimos que, aunque el corazón sangrara, diríamos la verdad hasta el final. Fue doloroso, pero necesario. Ese mismo día firmamos la declaración completa. Conté todo: el plan, las falsificaciones, las discusiones, el viaje, el empujón. Cada palabra parecía quitar un peso del pecho, pero dejar un agujero más grande en el alma. Mi marido, con voz firme, confirmó cada detalle.
Los policías escuchaban en silencio, impresionados por la frialdad de los hechos. Cuando terminamos, el comisario nos miró y dijo: «Responderán por intento de homicidio calificado. Se hará justicia». Pero el camino hasta allí no sería fácil. La noticia se filtró a la prensa y en pocas horas todo el país hablaba del caso de la pareja empujada del acantilado por su propio hijo. La gente quería entender, quería juzgar, quería señalar culpables. Yo veía todo desde la cama, con el cuerpo cubierto de curas y la mente dividida entre rabia y dolor. Las imágenes de mi hijo y de mi nuera, declarando, circulaban en todos los canales. Ella lloraba, él miraba al suelo. Y yo, aún herida, lograba ver más allá de las lágrimas. La culpa. En el tribunal, sus abogados intentaron de todo. Dijeron que fue un accidente, que el viento estaba fuerte, que resbalamos. Intentaron pintar la escena como tragedia, no como crimen. Pero las pruebas eran demasiado claras. Las huellas, los registros del celular, la confesión del corredor de inmuebles implicado en el intento de venta de la casa. Y por encima de todo, mi testimonio. La mirada de quien cayó y sobrevivió. Durante las audiencias mantuve la mirada firme. Él no podía mirarme a los ojos. Cada vez que yo decía mi hijo agachaba la cabeza como si quisiera desaparecer. En el fondo, yo sabía que una parte de él aún luchaba entre el remordimiento y el orgullo. Cuando el juez preguntó si tenía algo que decir, respiré hondo y respondí: «Sí, que esto sirva de lección para el mundo. El amor no debe usarse como excusa para la impunidad, y el perdón solo llega después de la verdad». El silencio en la sala fue absoluto. Hasta el juez se emocionó. Y en ese instante comprendí, ya no se trataba de venganza, se trataba de liberación. Liberarme de la culpa, del miedo, de la vergüenza, liberar a mi marido del dolor de ser padre de un asesino, liberar mi corazón del peso de seguir fingiendo que todo estaba bien. Cuando se leyó la sentencia, prisión para ambos, sin derecho a fianza, sentí algo extraño. No fue alegría, no fue alivio, fue un vacío sereno. La justicia se había hecho, pero el precio era demasiado alto. Un hijo entre rejas es una herida que nunca cicatriza, pero la verdad sí cura, aunque duela. En los meses siguientes la vida fue acomodándose, lenta, silenciosa. La casa quedó vacía, fría, llena de recuerdos que insistían en susurrar por la noche. A veces soñaba con él de niño, corriendo por el patio, riendo, libre, y despertaba con lágrimas en los ojos, recordando el hombre en que se convirtió. Aprendí a aceptar que a veces amar también es dejar que el otro enfrente las consecuencias de su propio error. Mi marido decía: «La decisión que tomamos fue el último acto de amor. Amor por la justicia. Amor por nosotros». Y lo creo. Si hubiéramos callado, habríamos muerto de nuevo, por dentro. Al hablar, elegimos vivir, elegimos el peso de la verdad en lugar de la ligereza de la mentira. Hoy, cuando miro atrás, veo que aquel momento en la carretera, cuando el pescador nos encontró, fue el punto en que el destino cambió de rumbo. Podríamos haber desaparecido, ser una estadística, pero elegimos ser historia. Una historia dolorosa, sí, pero también una prueba de que el mal puede ser vencido cuando la verdad se niega a morir. Y si algo aprendí de todo esto es que la justicia no siempre llega rápido, pero llega. A veces viene con el viento frío de la mañana, a veces con las lágrimas que caen en la almohada. Pero llega. Y cuando llega, trae una paz que ni el acantilado más alto puede quitar. Por eso, si un día sientes que la vida te empujó al abismo, recuerda, siempre hay un camino. Siempre hay alguien dispuesto a tenderte la mano, como aquel pescador hizo con nosotros. Y sobre todo, siempre hay una decisión que lo cambia todo, la de no callar, incluso cuando el dolor intenta silenciarte, porque el silencio protege al culpable, pero la verdad salva al sobreviviente. Y nosotros elegimos sobrevivir. Cuando miro hacia atrás, no veo solo el horror de lo que viví, sino también la fuerza que descubrí dentro de mí. Ya no hablo con odio. El odio me consumió por dentro durante demasiado tiempo. Hablo con cicatrices. ¿Y sabes algo? Las cicatrices tienen voz, no gritan, no acusan, pero susurran recuerdos. Cada marca en mi cuerpo y en mi alma me recuerda que sobreviví a algo que muchos no soportarían. Perdoné, pero no olvidé, porque olvidar sería traicionar el dolor, sería borrar las lecciones que me trajo. Aprendí que el amor, cuando es ciego y sin límites, puede destruir tanto como el odio. Amar demasiado, confiar demasiado, cerrar los ojos ante lo evidente. Todo eso es una forma de entregarse al abismo.
Durante mucho tiempo pensé que familia era sinónimo de sangre, que los lazos de sangre eran irrompibles, que el amor entre madre e hijo era una armadura contra cualquier mal. Pero hoy sé que no es así. Familia es quien te tiende la mano cuando el mundo te empuja. Es quien te ve caer y corre a sostenerte, no quien te empuja más al fondo. Descubrí eso de la forma más cruel posible. Cuando desperté en el hospital, envuelta en dolor y silencio, pensé que estaba sola, pero no lo estaba. Personas que apenas me conocían, el pescador, los enfermeros, el comisario, me trataron con una compasión cuyo significado mi propio hijo había olvidado. Y fue entonces cuando entendí, a veces, la sangre te da la vida, pero no te la salva. Es el amor sincero, el que no pide nada a cambio, el que realmente te mantiene viva. Aprendí a ver el amor con nuevos ojos. Un amor con límites, con discernimiento, con respeto. Amar no es aceptar todo. Amar también es saber decir basta, basta, incluso cuando el corazón sangra, porque el amor verdadero no te destruye, te fortalece. Y lo que viví me enseñó que a veces el perdón es más una liberación para quien perdona que para quien se equivoca. Cuando decidí perdonar a mi hijo, no fue para absolverlo, fue para liberarme de la prisión que el rencor había construido dentro de mí. Cargar con odio es como sostener brasas con las propias manos. Te quemas tú, no el otro. Los años pasaron y los dolores físicos sanaron, pero los emocionales, esos aprenden a convivir con uno. A veces aún despierto en medio de la noche con el sonido del viento, recordando el acantilado, el vacío, la caída. Pero en lugar de miedo siento gratitud. Gratitud por estar viva. Gratitud por haber encontrado personas que me mostraron que aún existe bondad en el mundo. Gratitud por haber transformado el dolor en historia y la historia en fuerza. Hoy camino despacio, pero firme. Llevo las cicatrices como medallas invisibles, recuerdos de una guerra que gané sin armas, solo con fe y resistencia. La gente me ve y cree que soy una mujer tranquila. No imaginan que, por dentro, hay una tormenta domada, un corazón que aprendió a reconstruirse piedra por piedra. El tiempo, ese viejo curandero silencioso, me enseñó que la justicia de la vida no siempre llega por los tribunales. A veces la mayor justicia es seguir viviendo bien, mientras los demás se ahogan en sus propias decisiones. Mi hijo cumple su condena y a pesar del dolor, sé que es necesario, debe enfrentar el eco de sus actos, y yo debo continuar sin dejarme paralizar por el recuerdo. La vida es curiosa, nos empuja al abismo, pero también nos enseña a volar antes de caer. Y eso fue lo que me pasó a mí. En el momento en que todo parecía perdido, cuando el suelo desapareció bajo mis pies, aprendí a desplegar alas que ni siquiera sabía que tenía. Y tal vez ese sea el mayor milagro de todos, convertir una tragedia en un renacimiento. Hoy hablo no con odio, sino con cicatrices. Cicatrices que me recuerdan que el amor necesita límites, que el perdón no es olvido y que la verdadera familia está formada por quienes se quedan cuando el resto del mundo te abandona. Aprendí que la sangre puede unir cuerpos, pero solo el amor verdadero une almas, y que a veces el amor que viene de fuera, el de un extraño, un amigo inesperado, una mano extendida, vale más que el amor de quien comparte tu apellido. Y así, entre caídas y nuevos comienzos, encontré una nueva forma de vivir, una vida en la que el pasado no me define, pero me guía, una vida en la que el perdón es el escudo y la verdad, la espada. Y si tuviera que resumirlo todo en una frase sería esta: sobrevivir fue mi mayor acto de amor. Y es con el corazón abierto que termino esta historia. No como una víctima, sino como una sobreviviente. Sobreviví al dolor, a la pérdida, a la traición y sobre todo a la tentación de volverme amarga, porque el odio es un ciclo que solo destruye a quien lo alimenta. Yo elegí romper ese ciclo. Elegí vivir en paz, aunque las cicatrices aún duelan en los días fríos. Tal vez tú, que me escuchas ahora, también tengas a alguien que te hirió, que te decepcionó, que te empujó literal o emocionalmente hacia un abismo. Tal vez todavía cargues ese dolor en el pecho. Y si lo cargas, quiero decirte algo. Puedes perdonar sin olvidar. Puedes seguir adelante sin necesidad de borrar el pasado. El secreto no está en fingir que nada pasó, sino en transformar la herida en fuerza. El perdón no es un favor que le haces a quien te lastimó. Es un regalo que te das a ti mismo, porque cuando sueltas el peso del odio, el corazón vuelve a respirar, el alma vuelve a sonreír. Y antes de terminar, quiero pedirte algo simple pero muy importante. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal y deja tu me gusta.
No es solo un gesto simbólico, es lo que ayuda a YouTube a entender que este tipo de contenido merece llegar a más personas. Cuando te suscribes y comentas, estás ayudando a difundir mensajes que curan, historias que conmueven, verdades que liberan. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te emocionó en este video. ¿Fue el perdón? ¿La caída? ¿La fuerza de volver a empezar? Quiero leer lo que sentiste, porque cada comentario es un pedacito de nuestra conversación, un eco de esta historia que ahora también es tuya. Y antes de irte, no salgas del video todavía. Mira el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Es aún más apasionante e impactante que este, lleno de emoción y giros que te mantendrán atento de principio a fin. Haz clic en él y sigue conmigo, porque las historias que vienen a continuación te pondrán la piel de gallina y quizás hasta te hagan latir el corazón más fuerte, porque al final de cuentas, vivir es eso: caer, levantarse y seguir adelante, siempre con fe, con fuerza y con amor.